Objeto. SCP-1155 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos Especiales de Contención. SCP-1155 está actualmente en un estacionamiento en desuso junto con un centro comercial abandonado en el área metropolitana de la ciudad de Datos Borrados. El edificio ha sido marcado como clausurado, y el acceso a ambos como al aparcamiento debe ser restringido por personal de la Fundación haciéndose pasar por agentes de seguridad de la empresa ficticia Datos Borrados. Los civiles deben ser disuadidos de entrar al sitio y se les suministra una historia de cobertura norma 47, inestabilidad estructural del sumidero, si preguntan la razón. SCP-1155 deberá permanecer bajo vigilancia constante por las cámaras de seguridad de seguimiento de movimiento. Si se observa a SCP-1155 desvanecerse, el destacamento móvil especial P-1, Cowboys de Ciudad, deberá ser notificada. El personal rutinario no debe tratar de ver a SCP-1155 en forma directa, se debe llevar a cabo a cierta distancia. Cualquier superficie plana en que SCP-1155 esté actualmente habitando se deberá cubrir de la vista con cualquier material estándar clase 2 adjunto a los móviles de contención, o en situaciones en que esto no se pueda efectuar en forma oportuna, se obstruirá con el vehículo, contenedores de almacenamiento o escombros desplazados. Siempre hacer esto sin dañar un área de 3 metros de los alrededores de SCP-1155. Seguido del incidente 1155-B, se ha observado que encerrar completamente a SCP-1155 hace una tendencia a acelerar un evento de reubicación. Procedimientos revisados ahora recomiendan la evacuación del área inmediata que rodea a SCP-1155 a la distancia mínima necesaria para evitar el contacto con el público en general, a menos que SCP-1155 se manifieste en un lugar de alta visibilidad o en cualquier lugar donde la prevención de ingreso al público sea imposible. En la actualidad, SCP-1155 no se puede contener en forma permanente por cualquier medio conocido. Aproximadamente cada 2-4 meses, se ha observado a SCP-1155 reubicarse a sí mismo en forma espontánea en otros entornos urbanos, moviéndose desde 15 metros de su última posición hasta una distancia máxima observada de 800 kilómetros. Estos eventos de reubicación pueden ser causados también por daño en la superficie donde se adhiere SCP-1155. Interrupción de un ataque. Cualquier intento de reducir el tamaño del espacio de confinamiento de SCP-1155 para evitar contacto visual. Por lo tanto, los esfuerzos actuales de contención se centran en la rápida determinación la nueva ubicación SCP-1155 y su aislamiento de la vía pública. Cuando se produce un evento de reubicación, el destacamento móvil P-1 deberá ser implementada de inmediato junto con activos locales para ubicar el nuevo sitio lo más rápido posible, volviéndose a poner en práctica los procedimientos de contención, y detenerse a cualquier testigo. Los sobrevivientes de los ataques serán detenidos, a los testigos no lesionados se les pueden administrar amnésicos clase A y luego son liberados. Descripción. SCP-1155 se manifiesta como un graffiti obra de arte callejero, que presenta la forma de una criatura humanoide con extremidades musculosas, manos como garras y la cabeza y las plumas de una lechuza. La pose que representa es variable, pero tiende a una postura depredadora, con los ojos que parecen seguir al espectador. Cualquiera que vea esta imagen directamente experimentará una compulsión para investigarla más a fondo. Las víctimas describen una fascinación nerviosa y el deseo de acercarse. Esto puede ser resistido con esfuerzo, en especial si se conocen las propiedades anómalas de SCP-1155. Si un sujeto se aproxima a una distancia de 2 metros y no está en la línea de visión de otra persona, será sometido a un ataque violento, sufriendo heridas graves, desmembramiento de las extremidades, eliminación total o parcial de las partes blandas del cuerpo, y trauma penetrante en la cabeza, consistente con los hechos por un gran pico y barra o garras. El ataque toma alrededor de 6 segundos para terminar, al final de los que tanto la víctima como SCP-1155 desaparecerán, y SCP-1155 volverá a aparecer en forma habitual en un evento de reubicación dentro de 7 días en otros lugares. Los ataques pueden ser detenidos antes de este evento mediante el restablecimiento de la línea de visión con la víctima, pero esto no es recomendable. Ver registro de incidente 1155-A. Los intentos de rastrear dónde son llevadas las víctimas tomadas con localizadores GPS han fracasado.
En base a las pruebas de interrupción realizadas a intervalos predefinidos, el ataque sigue un patrón definido. La víctima primero será restringida, quitando los ojos y la lengua, rápidamente seguido de la amputación de las manos y los pies. La víctima después será destripada y los intestinos y el estómago son removidos. La muerte generalmente sigue debido a los golpes o al desangrado rápido, pero solo si el ataque es interrumpido por el contacto visual. Se desconoce el destino de las víctimas que desaparecen junto con SCP-1155 una vez concluido el ataque. Los personales de clase D sobrevivientes usados para las pruebas de interrupción de ataque se les dio tratamiento médico y mantenimiento con vida a raíz del evento. Ambos eran coherentes y no podían comunicarse adecuadamente sobre lo que les había pasado, aunque D-89786, cuyos ojos habían sido removidos durante el ataque, afirmaba aún poder ver, y proporcionaba una descripción sobre una despensa de cuerpos de las víctimas anteriores junto con SCP-1155. D-89786 se escapó de su cuarto en el sitio durante una violación de contención a causa de SCP, censurado, y fue perseguido por la policía de la localidad cercana de Datos Borrados, a quienes se les dijo que era un paciente gravemente perturbado de un hospital mental cercano. El oficial censurado informó que vieron al sospechoso caminando por un callejón, pero antes de que lo pudieron detener, escucharon un grito y cuando doblaron una esquina se encontraron que D-89786 había desaparecido, el callejón no tenía salidas visibles. D-89789, que después de la interrupción del ataque había perdido ambas manos, pies, ojos y lengua, se transfirió con éxito al sitio Datos Borrados. Se observó un período de rápidas reubicaciones de SCP-1155, donde se lo observó en varios lugares públicos en una postura de cacería / conducta de seguimiento. SCP-1155 apareció durante varias horas en lo alto de un lado del edificio Datos Borrados, a la vista de muchos testigos, que afortunadamente, no pudieron acceder a él. En vista de las dificultades de contención, el comando del sitio tomó la decisión de llevar a D-89789 de nuevo a la ciudad. Se observó a SCP-1155 aparecer varias veces en las paredes, tableros de anuncios y puentes a lo largo de la trayectoria del vehículo de transporte. Se observó a D-89789 estar cada vez más histérico y agitado durante este proceso. D-89789 fue transferido a un lugar remoto en los límites de la ciudad, colocado delante de SCP-1155, después de lo cual se cortó el contacto visual. SCP-1155 y D-89789 desaparecieron, y SCP-1155 reanudó a su patrón de conducta previo de reubicación más manejable. Elementos del destacamento móvil Pi-1 ubicaron a SCP-1155 en una estación de trenes abandonada después de un incidente de reubicación. El jefe del equipo censurado tomó la decisión de ocultar a SCP-1155 con una máquina expendedora hasta que lleguen más recursos de contención, sobre la base de que no había suficientes miembros del grupo de trabajo en el lugar, para garantizar un perímetro de seguridad, y sabían que los vagabundos locales de la zona lo usaban como refugio transitorio. SCP-1155 se desplazó inmediatamente a un parque infantil cercano, causando censurado bajas antes de que pueda ser localizado nuevamente. Debido a la naturaleza altamente pública de esta ubicación, se tomó la decisión a nivel de comandos para provocar un nuevo evento de desplazamiento, lo que resulta en la actual ubicación de contención. La contención de ubicación actual resulta cara, que requiere que todo un centro comercial sea adquirido por la fundación y posteriormente cerrado, pero los procedimientos actuales de contención han procedido al mayor tiempo desde un evento de traslado hasta la fecha. Los últimos pocos lugares de contención pueden indicar una tendencia preocupante. Anteriormente, SCP-1155 parecía tener un patrón de aparecer en zonas de poco tráfico urbano, como edificios a menudo abandonados o pasos inferiores tranquilos. A riesgo de antropomorfizar, parece haberse vuelto más osado, apareciendo ahora en lugares públicos, lo que hace difícil la contención. Pese a las objeciones del equipo de contención, dejen al maldito al descubierto. Es mejor perder a unos pocos exploradores urbanos o mocosos curiosos cada cuanto año, en lugar de arriesgarse a que secuestre a más personas cada vez que tengamos que localizarlo. Dr. Censurado.